No estoy probando. Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, Hola, profe, buenos Días, días. profe. Hola, buen día. buen días, ya estoy, bueno, me pillaron, todavía estoy despertando. Buenos días. Bueno, cosas que comentarles. Ayer se habló, o sea, hablamos del funcionamiento de los controles y quedamos de acuerdo en que el control 1
que ya fue dado, quienes hayan pasado por el caso particular de que se hayan equivocado en una alternativa, pero hayan enviado el desarrollo bien, se les va a considerar muy bueno. En dicho caso hay que avisar de todas formas si es que pasó este caso. Sin embargo, para los controles siguientes, si ustedes marcaron una alternativa y cómo se llama, y el respaldo, o sea, la alternativa está mala y el respaldo está bueno, vamos a considerar como que esa respuesta está mala. Bueno, y aquí podrán pensar por qué. Bueno, todo esto nace de que en la metodología online es mucho más frecuente la copia. Entonces, hay mucho más de confianza, por así decirlo, en esto. Ya puede ser que justamente me hayan enviado la alternativa después, y es por eso que a último momento cambiaron cómo se llama el desarrollo, vieron el desarrollo, lo copiaron y lo enviaron y se olvidaron de cambiar la alternativa. La verdad es que a nadie le gusta vivir con este grado de desconfianza, pero este grado de desconfianza se logró cuando en los primeros semestres de la pandemia se hicieron las cosas online y se vio que sistemáticamente en los distintos cursos que se hizo en física, desde física 100 hasta 140, hubieron muchas copias. Entonces, por eso se les dan muchas condiciones para tratar de evitar esta situación. Yo sé que debe ser súper molesto, pero un segundito. Sí, yo sé que debe ser súper molesta esta situación, pero bueno, como les digo, es algo que ha pasado, no es algo que nosotros queramos hacer simplemente por molestar. Bueno, otra cosa que los horarios de consulta ahora debiesen aparecer para los distintos profesores o deben estar por aparecer, no sé si ya están listos. Y por último, el link de las clases, ahora lo puse directamente en aulas, ustedes van a la parte de apunte. No estoy subiendo ya ningún apunte en aula, sino que en aula puse el link para redireccionarlos a la carpeta de Drive, porque, bueno, básicamente en aula tengo que subir los archivos uno a uno, y acá yo tengo, la carpeta la tengo sincronizada con, con esto. Entonces aquí puedo simplemente hacer la clase y luego subirla, o sea, generarla en la carpeta, y eso hace que todo sea más eficiente. Así que, bueno, y si guardan el link, ni siquiera necesitan entrar a aula para tener acceso. Em, sí, creo que son las cosas que les tenía que decir. Bueno, ¿algún comentario que quieran decir antes de empezar la clase? Mm. Sí. Eso, muchas gracias, Baltasar. Eso ocurre por un problema de aula que se vio este semestre. Eso no ocurría el semestre pasado, antes se podía ver los tickets. Y tiene que ver con un tema de un temporizador que se agrega a aula. El tema debiese estar resuelto, o al menos debiese haber cambiado a partir del ticket 7. Sin embargo, no va a quedar disponible para que se vea durante todo el momento la respuesta, sino que usted lo que va a hacer es que apenas cuando se termine el tiempo, se va a abrir no sé por cuánto rato la posibilidad de ver la respuesta, y en ese caso lo que ustedes van a hacer es sacar un pantallazo y guardarla. Esto es un tema igual, ¿cómo se llama? Molesto, por decirlo así, también desde el tema de la configuración de aula, porque el punto es que no se puede dejar abierto por
por mucho tiempo más, porque hemos visto que se puede llegar a inclusive a dar la posibilidad de que si se deja abierto por estas cosas de aula, de las configuraciones, se podrían llegar inclusive a cambiar las respuestas. Entonces, no es un tema sencillo de resolver hasta el momento con con la nueva configuración que llenamos. Así que por eso estamos tratando de- de afinar ese tema, ¿ya? Pero los tickets anteriores, como ya están dados, no podemos simplemente rehacerlos para que ustedes puedan ver las cosas. Lo que sí podríamos hacer, si ustedes tienen una pregunta en específico, y les podemos mostrar cuál era la alternativa correcta. Eso es lo que podemos hablar. Pero reabrir los tickets no se puede. Yo creo que más que, profe, más que ¿Mm? ¿Sí? hacer una pregunta en particular, deberían subir completo todos los tickets anteriores y ya se dieron. Ya se Sí, dieron. sí. Sí. Eh, Voy a comentar eso. Vamos a tener hasta antes del control, vamos a intentar subir en un archivo, ¿cómo se llama? Los tickets con las respuestas. Entonces, subir archivos con respuestas. Ya. Gracias por recordarme eso. Eso también se habló en la sesión. Ya. Entonces vamos a, obviamente, subir los tickets con las respuestas los tickets que ya se dieron. Entonces, bueno, estábamos viendo, lo último que quedó pendiente de la clase pasada era que, bueno, estamos viendo el ángulo de Brewster. Recuérdense, era este ángulo en donde, el ángulo específico, en donde una de las polarizaciones se hacía cero. La polarización, vamos a llamar polarización, más bien la componente paralela, la componente reflejada paralela al plano de incidencia del campo eléctrico se anulaba, o más del campo eléctrico, del campo eléctrico y magnético. Acuérdense que el triedro hay una relación entre ¿cómo se llama? El campo eléctrico y el campo magnético, así que si el campo eléctrico se hacía cero, el campo magnético también. Para esa componente paralela al plano de incidencia en el reflejado, se hacía cero, entonces lo que queda era una polarización perpendicular en la reflexión, perpendicular al, al plano de incidencia. Entonces ese era el sello distintivo del ángulo de Brewster. Y aquí vemos el caso. Entonces primero voy a ir por el dibujito. En el dibujito aparece el haz incidente. Aquí tenemos las dos polarizaciones. Los puntitos quieren decir que hay una polarización que está saliendo, en este caso, de la pantalla. Tiene una dirección saliendo de la pantalla. Y tiene una polarización que es paralela al plano de incidencia, ¿ya? En la transmisión no cambia mucho, o sea, también cambian las magnitudes de las componentes, la polarización perpendicular y paralela van a depender justamente de estos llamados coeficientes de Fresnel. Y lo interesante es que esta polarización, cuando es por reflexión, la componente paralela se anula y solamente queda la componente perpendicular. Una de las cosas interesantes es que esta condición ocurre justamente cuando se cumple que el ángulo de Brewster con el ángulo transmitido, que ustedes lo pueden sacar de aplicar la ley de Snell, la suma de ambos ángulos es igual a pi medios. Entonces, fíjense, este es el ángulo de Brewster, este es el ángulo transmitido. Por reflexión, esto es el ángulo de Brewster. La suma, esto viene siendo el ángulo pi medios menos el ángulo transmitido. Y se puede ver, haciendo probablemente una matemática que no voy a mostrar acá, que este ángulo de acá vuelve a ser el ángulo transmitido.
solamente para el caso del ángulo de Brewster. Entonces se da que la suma de ambos ángulos es igual a pi medios. ¿Ya? Esa es una característica importante de cuando ocurre esto. Entonces, habíamos dicho que la componente paralela reflejada del campo se hace cero. Entonces eso lo podemos ver con el coeficiente de Fresnel correspondiente, que tiene que ver justamente el coeficiente de Fresnel de reflexión paralelo. Voy a cambiar el color acá. Coeficiente de reflexión paralelo. Si quieren ¿cómo se llama? Si quieren el link de esta cosa, por si acaso está en aula, en los apuntes, sería bueno que lo revisaran. Y ahí pueden ver ¿cómo se llama? El PDF en la clase 8 que está en la carpeta. Ya, entonces, esto es el coeficiente paralelo de reflexión. Y bueno, sabemos que se hace cero para justamente este llamado ángulo de Brewster. Entonces, aquí queda que eso debiese ser igual a cero para que justamente ese coeficiente sea igual a cero. Entonces, uno llega a esta conclusión, que n2 dividido n1 es igual a coseno del ángulo de la transmisión dividido el coseno del ángulo de Brewster, y por esta condición que está acá, como el ángulo θ y el ángulo de Brewster son ángulos complementarios, uno puede llegar a decir justamente que el coseno del ángulo de la transmisión es igual al seno del ángulo de Brewster. Estos son dos puntos no relacionados. Entonces, de esa manera, dada esta propiedad, uno puede reemplazar y aparece esta ecuación que está acá, que nos dice que la tangente del ángulo de Brewster se va a dar cuando, para estos coeficientes, n2 dividido n1. ¿Ya? Eso es lo que va a determinar el ángulo de Brewster, los índices de refracción. Así que, bueno, eso nomás, esto es muy parecido al, ¿cómo se llama?, al caso de reflexión interna total, que también nos da los índices de refracción, nos daban el llamado ángulo de reflexión interna total. En este caso lo da para el ángulo de Brewster. Bueno, eso había quedado pendiente de la clase pasada. Esto igual está comentado, sin tanto detalle, sí, pero está comentado en los videos de las preclases, así que vamos a continuar. Ahí están algunos videos. Aprovechando de comentar eso, este video, el primer video es una clase que encontré en internet, está abierta, pública. Es una clase, pero contiene la deducción de la ecuación de Fresnel para los casos paralelos, si mal no recuerdo, en plano. Es decir, cuando hay reflexión paralela en el plano y transmisión paralela. Pueden revisar eso si desean. Hay más explicaciones, me cuenta que está bien hecha la clase. Sin embargo, es larga, así que eso. Luego, el siguiente link, ejercicios de Fresnel. Esta vez no voy a tener tanto tiempo para poder generar ejercicios de propuestos, así que en esto, ¿cómo se llama?, material complementario, he ido buscando algunos videos para utilizar estos como ejercicios, para que ustedes puedan tener como una batería de ejercicios aparte de lo que son las ayudantías. Esto es una clase bien larga también, de 1 hora 40 y tanto. Así que eso es a gusto de ustedes, no es necesario que vean esas cosas enteras. Y esto es un video que muestra justamente cómo, por ejemplo, los lentes utilizan el efecto del ángulo de Brewster, y ahí ustedes pueden ver el efecto hecho del ángulo de Brewster para filtrar la luz que viene polarizada justamente producto de la reflexión. Entonces, el efecto del ángulo de Brewster es polarizar por reflexión. Así que eso es una tecnología que se utiliza en los lentes. Ya. Profe, ¿Sí? una consulta con respecto a la última diapo. Cuando saca la tangente, ese N2 y N1 sería equivalente a NI y NT, ¿cierto?
Sí, que viene ahí en el dibujo. sí, sí. Muy gracias Ah, ya. por el comentario. Sí, y a veces NI, la transmitido, incidente, se me enreda. No solo a mí, es como se llama, hay notación en los distintos libros de distintas formas. Entonces, pero sí, efectivamente, N1 es el medio incidente y el medio N2 es el medio transmitido. Y a ver, no sé qué cambiar acá porque tengo el tremendo enredo porque N1, N2, los ángulos, bueno, los ángulos los vamos a dejar como estábamos, sí, porque esto sigue siendo consistente, pero los N1 y N2, claro, eran efectivamente, acá en el dibujo están incorrectos. Gracias por esa anotación, o sea, esa acotación. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que faltaba un poco. Si ya tenemos cómo es la forma de los campos eléctricos, ahora tenemos que ver em, cuáles son las intensidades de los campos. ¿Ya? Y aquí, acuérdense que la intensidad, vamos aquí a hacer un zoom, la intensidad de radiación se podía calcular con un medio, bueno, para esto imaginándonos una onda viajera, hay que tener ojo con eso, imaginen una onda va viajando en el espacio, electromagnética que va viajando, se podía calcular según esta idea. Entonces, calculábamos el módulo del campo eléctrico, o la amplitud del campo eléctrico, lo elevamos al cuadrado, y multiplicábamos por este factor, y obteníamos la que era la intensidad de radiación, que viene siendo entonces la potencia por unidad de área, o más bien es la energía, vamos a decirlo así, energía, dividido por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la intensidad es la energía que está repartida en una cierta área que va cruzando por unidad de tiempo. O más bien, es la potencia que va incidiendo en una determinada área por unidad de tiempo. Entonces uno podría decir, bueno, ahora podemos aplicar este mismo concepto para los haces, para los distintos componentes, el componente reflejado, paralelo, el componente reflejado perpendicular y para las transmisiones. Y sería exactamente igual. Y bueno, eso es casi exactamente igual, porque ahora tenemos haces ¿cómo se llama? Incidente, haces reflejado, haces transmitido, y vamos a ver que hay una pequeña diferencia que es geométrica, básicamente, de cómo se reparte la energía, la densidad de energía, que esto es básicamente una cierta densidad de energía. Entonces, porque la energía se reparte por unidad de área. Y vamos a ver que geométricamente esto hace que la intensidad varíe un poquito en el caso de la transmisión por un cierto factor, eh, bueno, en todos va a variar por un cierto factor geométrico que va a ser un coseno. Vamos a ir a ese punto. Entonces, si nos ponemos en este dibujo, eh, vamos a decir que el haz luminoso, la luz del haz, va a tener una cierta, eh, va a tener un cierto ancho. Me faltó unir. Como hay un cierto ancho, fíjense que aquí solamente del dibujo, este es el haz incidente, este es el haz reflejado y este es el haz transmitido. Vamos a decir entonces que podemos apuntar con un láser, por ejemplo, suponiendo que estamos apuntando con un láser, puede ser otra cosa, pero el láser probablemente es lo más característico que ustedes pueden ver, que tiene como un cierto grosor. Entonces aquí la intensidad hay que medirla con respecto a algo, y esto vamos a decir que la intensidad, como la vamos a definir en este caso, la vamos a definir como la energía que va, o más bien la potencia que va a incidir sobre la superficie, que viene siendo justamente esta línea celeste, que es la interfaz que separa una medio N1 de un medio N2. ¿Ya? Entonces, vemos que el área ¿cómo se llama?
que está siendo iluminada o que está siendo irradiada es un área constante. Sin embargo, si ustedes comparan esa área con con la sección transversal de las que viene de incidente y con la sección transversal del área transmitida, vemos que esas áreas de partida no son iguales entre sí y tampoco son iguales al área de la sección reflejada, o sea, perdón, de la sección irradiada. De hecho, si nos ponemos un poquito más críticos en el ángulo, podemos ver que la misma área irradiada tiene una diferente área transversal o sección transversal para cuando el haz viene en otro ángulo. Y esto también va a generar un efecto en el área, ¿cómo se llama?, de la sección transversal del haz transmitido. Entonces, en este caso, suponemos que tenemos el área ahí de la sección irradiada y vamos a calcular cómo, considerando esto como fuese la intensidad de radiación, lo que llega a esa área, considerando eso, vamos a ver qué pasa si es que nosotros ahora, en vez de utilizar esta área, utilizamos las áreas de las secciones transversales. Va a haber un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque es la misma energía que se está propagando, es la misma energía que está llegando a la sección transversal acá, a la superficie de la interfaz. Sin embargo, si bien es la misma energía, las áreas no son iguales. Entonces la densidad de energía, esta parte que está acá, varía un poquito dependiendo de si estamos hablando de las incidentes, de las reflejadas y de la transmisión. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Fíjense que aquí, si hacemos un zoom, podemos ver que esta sección, la sección del área que está correspondiente al área de la sección transversal del haz incidente, en comparación al tamaño de esto del área de la sección iluminada en la superficie, vemos que estas áreas, vamos a llamar área E0 justamente a la superficie, y área incidente, o claro, vamos a decir en este caso área incidente, a la sección transversal de luz que está llegando a la superficie. Entonces, uno puede ver que el área incidente dividido el área 0 es proporcional ¿cómo se llama?, a la variación del coseno. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué tienen que ver las áreas con los senos y los cosenos? Bueno, es simplemente esto es geometría. El área es proporcional. Si entre más grande sea el ángulo, más grande, ¿cómo se llama?, es más grande este ángulo y por lo tanto más chica es la sección transversal, esta sección que está acá, lo que vendría a corresponder a una cosa de este tipo. Y si el ángulo θi en este caso, este ángulo de acá, θi, es exactamente igual al área, perdón, es exactamente igual a 0, ambas áreas coinciden. Así que efectivamente pueden ver que esta relación nos permite ver cómo cambia el área de la sección transversal para los distintos casos. El caso de las incidentes con el haz transmitido, porque aquí, por ejemplo, en el caso del haz transmitido, también pasa lo mismo con respecto al área irradiada. La única diferencia es que, bueno, antes era con respecto al ángulo de incidencia y después es con respecto al ángulo transmitido. ¿Ya? Entonces, que eso básicamente aquí el único patrón que no va a cambiar, vamos a decir que es el área de la sección transversal. Perdón, el área de la sección iluminada en la superficie. Vamos a asumir que por el momento que que es lo que no cambia. Entonces, haciendo uso de eso, tenemos que la intensidad de la radiación va a ser igual. Esta es la intensidad de la radiación
que llega, hay un pequeño delay, no, todavía, ahí sí. Esa es la intensidad de radiación que llega a la superficie, que se irradia a la superficie. Sin embargo, ahora la intensidad de radiación del haz incidente, por ejemplo, utilizando simplemente la definición, nos vendría a decir que es la energía, bueno, aquí se puede confundir energía que llega a la superficie, dividida ahora el área incidente, y el área incidente, acuérdense que es el área de la sección transversal del haz, dividido el tiempo. Entonces esto nos va a dar que, si nosotros reemplazamos por lo que habíamos dicho del coseno, nos va a dar que esto en relación a, que esto es energía, en relación a la energía, a la irradiancia, a la intensidad que llega a la superficie, simplemente va a ir multiplicada por un coseno del ángulo de θ. Es simplemente reemplazar este a incidente. Aquí hay un error. Un error que está... Profe. No, perdón. Es reemplazar esta expresión acá, el área total, dividido ahora sí, porque este es justamente, ahora sí, estas dos relaciones son equivalentes. ¿Ya? Al tiro. Entonces A0, si lo reemplazamos por justamente en términos de AI y del coseno, nos va a dar justamente esta relación que nos va a decir que nos va a relacionar la intensidad de radiación en la sección iluminada con el haz transversal. ¿Sí? ¿Ahora sí? Que como está mencionando ahí abajo la energía Ujú. inicial, arriba sería lo mismo, ¿no? Que Sí, sí. claro, la E no... Sí, es se me que confunde con el campo eléctrico. exactamente, Ok. por eso puse energía, puse ener, porque lamentablemente las dos letras están en común, así que eso. Entonces, bueno, eso técnicamente entonces nos relaciona. Aquí lo único que hice es reemplazar a 0, sacarla de acá, y nos da que entonces la energía, esto ahora el haz incidente, la intensidad incidente relacionada con la intensidad que llega a la superficie, porque eso era justamente I0, hay que justamente multiplicarla por un coseno. Y eso tiene que ver con cómo se reparte la energía a través de la sección transversal del haz. De todos los ángulos que están en el diagrama, ¿a cuál corresponde ese? ¿De qué? Muy buena pregunta, muchas gracias. Si estamos hablando de la intensidad inicial, o sea, de la intensidad incidente, entonces eso está relacionado con este ángulo de acá. Porque fíjense que esto dividido esto, bueno, perdón, voy a cambiar el color. Esto dividido eso es el ángulo incidente, y ¿cómo se llama? La división entre esta base que está acá y esta hipotenusa, eso es justamente el coseno del ángulo incidente. Entonces eso correspondería me pasé, eso correspondería a este ángulo, coseno de ángulo incidente. Si ustedes hacen exactamente el mismo razonamiento ahora con el haz transmitido, Profe, disculpa, ¿sí? ¿el, el área también es incidente o es el área cero? Es que lo que pasa es que estamos comparando, es la intensidad, vamos a decir que, eh, un momento, un segundo, ¿me puedes repetir la pregunta? Que creo que no la entendí. Que en la ecuación que quedó para la intensidad de incidente, Sí, tienes en el razón. denominador está el acero. Sí, perdón, ahí sí. Muchas gracias por ese detalle. Creo que todavía no despierto del todo. Es el área incidente, efectivamente. Entonces estamos relacionando, eh, porque efectivamente, ¿qué significa intensidad? Intensidad significa energía por unidad de área por unidad de tiempo, y esta área es, bueno, si ustedes la calculan, tiene que ver con el flujo de energía que cruza una sección transversal. ¿Ya? Eso es técnicamente la definición. Entonces,
ya, porque imagínense, es un flujo, básicamente esto es un flujo de energía. Entonces tiene que ver cuánta energía está cruzando esa área. Entonces, si lo hacemos con respecto a esto, bueno, eso entonces quiere decir que, ¿cómo se llama? Que tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo θ i para tener un valor correspondiente, comparando con ¿cómo se llama? Como la radiación que llega a la superficie. Así que esa era la idea. Vamos ahora a... Esta no es algo que se tenga que aprender esa ecuación, simplemente ese era un concepto para poder llegar a esta deducción de las ecuaciones. Así que ahora vamos a partir de acá, ¿cómo se llama? Eso, lo que acabo de explicar es exactamente lo que viene a decir esta cosa de acá. La intensidad es simplemente el vector es vector de Poynting multiplicado una cierta sección transversal. ¿Ya? Entonces la intensidad que llega, por ejemplo, el vector de Poynting, y aquí hay una sección transversal tanto, si esas dos secciones transversales tienen un cierto ángulo, entonces el producto punto va a hacer aparecer un coseno, que es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces esto podemos denominarlo así. Por ejemplo, ya vamos a ver cómo se utiliza esta cosa para generar menos enredos. Yo sé que esta parte es súper enredada. Por ejemplo, la intensidad del haz reflejado paralelo, uno lo debiese calcular así, en donde ponemos, hasta acá poníamos la parte de, tal cual, poníamos, si estamos hablando del haz reflejado paralelo, entonces poníamos la amplitud del campo eléctrico reflejado paralelo, ahí al cuadrado la fórmula de intensidad, pero ahora lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo incidente. Si ahora nosotros quisiéramos el haz no reflejado, sino que el ángulo transmitido, aquí hay que tener en consideración dos cosas. Ahora tenemos que utilizar el ángulo transmitido, bueno, aparte de cambiar la parte reflejada por transmitido. Tenemos que considerar eso, ¿ya? Cambiar el ángulo, y aparte, ya si no estamos en el vacío, eso ya, la velocidad ya no es c. La velocidad es justamente la velocidad que tiene en el medio. Y el medio depende del índice de refracción. Entonces vamos a llamar esto como N2. Técnicamente, si hablamos de... aquí yo había puesto, ¿cómo se llama? Un medio por epsilon. ¿Por qué epsilon 1? Vamos a decir... Bueno, si técnicamente, si está en el vacío, entonces eso es epsilon 0. Imagínense que viene el haz entrando a la superficie, que puede ser vidrio, lo que sea, no sé, ahí en una nave espacial, puede ser, viene desde el vacío hasta entrar al vidrio, entonces ahí tienen que la cosa viaja por el vacío, así que tiene un término epsilon igual a epsilon 0, que es la epsilon del vacío, y tienen la velocidad, que es la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, cuando cambiamos y en vez de estar viajando en el vacío, estamos viajando en el aire, entonces tenemos que poner el correspondiente epsilon de la correspondiente permeabilidad eléctrica del aire, y deberíamos poner la correspondiente velocidad que tiene la luz en, ¿cómo se llama? La luz en el aire. Por lo tanto, habría que también dividirlo por el índice de refracción del medio incidente. Eso era, perdón, eso, vamos, para que no se enrede el todo. Ya, entonces eso es reflejado, ¿sí? Una pregunta, se supone que en este caso este reflejado está como en el ángulo de Brewster que planteaban antes, polarización por reflexión, No. porque
Es que está solo la componente paralela, ¿no? Del Sí, campo. sí, es que lo que pasa es que estamos hablando de un ejemplo, es un ejemplo específico para Sí, no, calcular. pero en este ejemplo específico es ese ángulo, ¿no? Sería ese No, ángulo, no, no, ¿no? no, este es un ángulo cualquiera. Solamente que en vez de estar, ¿cómo se llama?, calculando las dos intensidades de la reflexión, porque va a haber una intensidad de reflexión por el campo reflejado paralelo, también va a haber una intensidad de radiación producto del campo reflejado perpendicular. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, esas dos radiaciones, esas dos intensidades, al fin y al cabo van a generar la intensidad total. ¿Ya? Aquí, pero el punto es cómo calculamos cada una de ellas. Entonces, este ejemplo es cómo podemos calcular la intensidad de radiación de la componente reflejada paralela. Y eso es lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si viene en el aire, tenemos que poner el índice de la permeabilidad eléctrica del aire, la velocidad que tiene el haz en el aire y tenemos que poner ¿cómo se llama?, el ángulo de incidencia. Aparte de lo que debe ser más evidente, que es poner justamente la componente reflejada paralela. Pero de igual manera, ustedes pueden hacer esto mismo, exactamente esto mismo, para la componente perpendicular. Entonces, eso era lo que básicamente les quería comentar. Si nosotros ahora hacemos lo mismo, bueno, si hacemos lo mismo para la transmisión, paralela a la transmisión, ahora tenemos que cambiar esto por la transmisión. Esto es solamente la componente paralela a la transmisión. Y ahora, como cambiamos de medio, vamos a tener otro índice, otra permeabilidad eléctrica y otro índice de refracción. Entonces, esto es lo que hay que hacer por cada una de las componentes. Yo sé que esto puede ser un poquito enredado, pero acuérdense que hay que ahora empezar a ver las componentes por separado, como si fuesen 4 haces diferentes, por decirlo así. 2 haces o más bien 6 haces, porque si componemos los haces de incidencia, el haz incidente eh, va a tener una componente en el plano paralelo y una componente perpendicular. Pero lo que nos interesa más es cuáles son las componentes que se reflejan y cuáles son las que se transmiten. Entonces, en este caso, esas son las distintas intensidades de radiación. ¿Ya? Aquí hay sí, estas son reflejadas. Bueno, estas son los haces incidentes, son las intensidades de los haces incidentes, eh, que vienen desde un medio N1 con epsilon 1. Estas son las componentes, las intensidades asociadas a los haces reflejados. Fíjense que aquí el ángulo reflejado, estamos utilizando el ángulo reflejado, pero sabemos que el ángulo reflejado es igual ¿cómo se llama?, al ángulo incidente. Así que estos dos los podemos simplemente reescribir como ángulo incidente, porque por ley de Snell, bueno, Snell para la reflexión más bien, que más básicamente el principio de Fermat, el ángulo de la reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Entonces los vamos a dejar como estaba antes, solamente para que no haya confusión con respecto a que esto es reflejado y no incidencia. Y por último, tenemos las intensidades asociadas a los haces transmitidos. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver simplemente poner el ángulo de transmisión y los respectivos, las respectivas constantes, que son el epsilon correspondiente al medio y la velocidad de la luz en el medio? Entonces acuérdense que la velocidad en el medio se puede calcular como la velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de refracción, así que eso es lo que simplemente se está utilizando. En vez de poner la velocidad de la luz, estamos poniendo la velocidad de la luz en el medio. ¿Hasta el momento alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿Sí? sigo pegado con la transformación que le corregí el marco antes, como que no. En la diapositiva anterior. ¿Diapositiva anterior? No, lo vuelvo a hacer. Que lo borró ahí, Ujú. pero claro, lo que decía de la energía partido del área inicial, como que se me enrolla la fórmula. ¿Puedo hacer como la composición de nuevo? De la intensidad
incidente. Aunque lo voy a hacer un poquito más rápido, pero Ujú. la lógica es, tenemos energía por unidad de área por unidad de tiempo, ¿ya? Esta área, el área que es iluminada en, ¿cómo se llama?, en la superficie, es diferente al área de la sección transversal que tiene el haz, para los distintos casos, Ujú. ¿ya? Sin embargo, es la misma energía que viene viajando de un punto a otro. Es la misma energía, por ejemplo, que la que incide ahí, independiente si está pasando por el área incidente o por el área que está iluminada en la superficie. Entonces, si uno dice la intensidad que llega a la superficie es tanto, entonces por ende no puede ser la misma intensidad que viene viajando por acá. ¿Por qué? Porque lo que es igual es a la energía. La energía de la radiación es la misma que la que incide en el área, o sea, en la superficie, que la que viene viajando. Sin embargo, las áreas son diferentes. La sección transversal del haz es diferente al área iluminada. Se Ujú. puede ver en este dibujo. Entonces, esta hipotenusa que está acá es mayor que el cateto de acá. Entonces, por eso, la densidad de energía, que es básicamente la densidad superficial de energía, es diferente. Varía porque varía el área. Sí, porque o sea, cada intensidad es respecto a su propia área, ¿sí? Claro, Y esa área puede relacionarse con, claro, lo que ahí está el coseno. sí. Entonces, ahí por eso aparece ese coseno, ¿ya? Es Mm. básicamente coseno del ángulo, o sea, si el ángulo es cero, ambas áreas son iguales y no hay ningún problema. Pero si el ángulo, vamos al caso, ¿cómo se llama? Como dicen ahí, patológico. ¿Qué pasa si el haz viene con incidencia 90 grados? Técnicamente, si el haz viene en incidencia 90 grados, se ilumina toda la superficie, ¿ya? Y si este medio, estamos haciendo caso hipotético, es infinito, claro, lo que quedaría acá es que, ¿cómo se llama? El área iluminada es infinita, ¿ya? Porque el haz viene viajando paralela a la superficie del área. Entonces, toda el área ¿cómo se llama? Como el haz y la área son paralelas, entonces, perdón, sí, como la dirección de propagación del haz y la dirección de la superficie, más bien, ¿cómo se llama? La dirección tangencial a la superficie son paralelas, entonces sería como un área infinita iluminada. Entonces, cambia las cosas, ¿ya? Producto justamente es una redistribución de la energía, básicamente, que era el subíndice cero. El subíndice cero era simplemente para decir aquí en el área que eso corresponde al área iluminada, ¿ya? Que no sé cómo decirle, pero es el área iluminada ¿cómo se llama? Es esta área que está acá, la que corresponde a la sección iluminada de la superficie. Ahora, yo les recomiendo no complicarse con esta. No, esto no es una ecuación que les vamos a evaluar más allá de lo conceptual. O sea, si ustedes tienen que saber que que intensidad es energía dividida unidad de área por unidad de tiempo. Sí, pero ¿cómo se llama? Utilizando simplemente esa lógica, sabiendo esto, se deduce este tema de acá. Yo le insisto, no le den más, o sea, si quieren pueden, ¿cómo se llama?, revisar el punto, pero no va a haber un ejercicio con respecto a esto, simplemente vamos a utilizar la definición, ¿ya? Porque es básicamente, esa es la lógica, como las áreas no son las mismas y la energía es la misma, hay una redistribución de la densidad de energía y es por eso que la intensidad, como la intensidad es una densidad de energía eh, por unidad de tiempo, entonces justamente tiene que cambiar. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, sí, y insisto, el área cero es simplemente el área iluminada en, ¿cómo se llama?, la superficie. Por eso yo ni siquiera puse este cuento acá, simplemente lo puse acá, lo comenté
dentro dentro de la clase, pero no voy a hacer un hincapié mucho en eso porque se nos va a enredar, se nos puede enredar mucho el cuento acá. Ya. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que es reflectancia y transmitancia. Reflectancia quiere decir, vamos a simplemente... ¿Sí, Baltasar? Profe, ¿qué es el área cero? ¿Qué Eh, parte representa ahí del dibujo? Eso es lo que había comentado acá. El área cero es el área iluminada en la superficie. ¿Ya? Iluminado. Iluminada, sí. ¿Cómo sería eso? Imagínate un haz. Vamos aquí, está la superficie. El haz viene viajando. El haz tiene un cierto ancho. Esa área en que llega, Ah, ya, ya. ese es Vale, el área ya, ya. cero. ¿Ya? Vale. Ok. Ya, entonces, reflectancia y transmitancia. Reflectancia es básicamente, vamos a comparar la intensidad de radiación por cada una de las componentes. Por ejemplo, vamos a comparar la intensidad de radiación del haz reflejado paralelo con Basta. respecto... Ah, perdón, ¿qué? Ay, no, perdón, estaba con mi perro. Ok, Pensé ahí. ok. Entonces vamos a comparar la reflectancia paralela, vamos a compararla, lo que vamos a comparar es la intensidad de radiación reflejada paralela con respecto a la intensidad incidente paralela, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer todas las combinaciones, la reflectancia perpendicular es la correspondiente, pero perpendicular, siempre comparado con respecto a la incidencia, en este caso paralela. No, aquí hay un error. Esto es perpendicular. Un pequeño typo acá. Es simplemente evaluar las cosas correspondientes. Entonces, utilizamos estas definiciones de intensidad y las reemplazamos acá. Vamos a fijarnos que, por ejemplo, cuando comparemos, si comparamos estas dos, la intensidad reflejada paralela, se nos van a cancelar los cosenos. Como se llama, si hacemos la división, se nos van a cancelar los cosenos y se nos van a cancelar las constantes. ¿Ya? Entonces ahí lo que va a quedar es simplemente el haz paralelo reflejado, lo que es lo mismo que el haz paralelo reflejado es lo mismo que el coeficiente de Fresnel del haz reflejado paralelo por el, ¿cómo se llama? Componente paralela incidente. Todo eso al cuadrado. Dividido la intensidad paralela incidente al cuadrado, ¿ya? Entonces se nos van a cancelar estas dos y nos va a quedar en este caso que perdón, esto no es, estamos haciendo la división entre coeficiente reflejado paralelo, ya, esa división que básicamente es la reflectancia, de la paralela, ¿ya? Básicamente eso es lo mismo que el coeficiente de Fresnel al cuadrado, paralelo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser cuando nosotros veamos, por ejemplo, esto. La transmitancia paralela. Vamos a utilizar entonces esta y esta. Como ahora los cosenos no son iguales, entonces va a quedar que, si hacemos la división, nos va a quedar, bueno, tenemos que hacer la división entre la intensidad transmitida paralela dividido la intensidad paralela incidente. Y haciendo esa ecuación, simplemente nos queda los
coeficientes van a cambiar. Entonces nos va a quedar E1, C1, no, perdón, E2, C2, ahí sí. E2, C2 dividido E1, C1, que básicamente son las velocidades de los medios, tienen que ver con los índices de refracción. O podemos hacerlo más directo, porque no le vamos a llamar C, sino que dividimos efectivamente los dos y esto nos va a quedar, nos van a quedar al revés, N2 dividido N1, simplemente hacer el cociente entre esos dos, por la amplitud de los campos transmitido paralelo al cuadrado por el campo paralelo incidente dividido el campo paralelo incidente al cuadrado. Y aquí me está faltando espacio, así que voy a achicar todo esto un poquito. Y continuamos acá. Esto multiplicado ahora por el coseno del ángulo transmitido dividido el coseno del ángulo incidente. Y bueno, hacemos entonces, esto se nos cancelan y nos da que la transmitancia paralela va a ser igual a epsilon 2 n1 dividido epsilon 1 n2 por los cosenos de transmitido dividido coseno incidente por la coeficiente de Fresnel al cuadrado. Entonces, esa es la diferencia, fíjense, en la reflexión solamente el coeficiente de Fresnel al cuadrado, y en este caso el coeficiente del Fresnel va a ir multiplicado por un cierto factor. ¿Ya? Es simplemente, estos son dos ejemplos. Entonces, vamos a ponerlo así. Profe, disculpa. ¿Sí? Los, ¿cómo se llama? N1 y N2 ¿Sí? no deberían estar al revés, porque son denominadores en cada una de sus ecuaciones. Sí, sí. ¿Y están al revés? No, o sea, deberían como quedar, o sea, deberían quedar como uno partido de N1 y uno partido de N2. Entonces vuelven a quedar No, al no, revés, ¿no? momento. No, no. A ver, si hacemos la división entre eso y eso, nos va a quedar, se nos van a cancelar la C, nos va a quedar E2 dividido N2, todo eso por E2 dividido N1. Eso es lo mismo que E2 dividido N2 por el inverso del otro. Entonces, esto es N1 dividido E1. Eso es lo mismo que lo que está ahí. Ya, ese profe. Ujú. Ya, vamos entonces a avanzar, vamos a dejar ese tema ahí. Lo importante es que ¿cómo se llama? Las reflectancias entonces son básicamente nos dice cómo el flujo de energía se conserva. Entonces las reflectancias, en cada uno de sus ejes se tiene que, ¿cómo se llama? Siempre y cuando el material no absorba energía, eso va a ser un supuesto que vamos a utilizar siempre, que básicamente no se va a calentar. Justamente se va a propagar la energía, o sea, se va a conservar que la reflectancia más la transmitancia tiene que ser igual a 1 en cada uno de sus componentes. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito. Ya quedan unos poquitos números,
poquitos minutos de la clase. Yo sé que el cuento de la reflectancia, la transmitancia y las intensidades de radiación son un poquito más enredadas, por eso lamentablemente me tomo la mayor parte de la clase. Pero bueno, había que tomárselo, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito con respecto a este tema. Esto tiene que ver con interferencia. Dos ondas viajeras van viajando en una cierta dirección, ¿ya? Y vamos a suponer en este caso que ambas ondas viajeras tienen la misma polarización. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de superposición de ondas es simplemente que vamos a sumar las dos ondas en el espacio. Las amplitudes las vamos a sumar en el espacio. Entonces, habíamos visto que cuando en una onda, por ejemplo, en el agua, se juntaban dos ondas en donde una onda, ¿cómo se llama? Se juntaban dos ondas en donde una venía viajando hacia la derecha y otra venía viajando hacia la izquierda. Y la que venía viajando hacia la izquierda tenía justamente sus mínimos, donde la otra onda tenía sus máximos. Entonces lo que habíamos visto que eso se lograba una cancelación o interferencia destructiva total. Y en el caso en donde había suma, ¿cómo se llama? Había coincidencia entre sus máximos y sus mínimos, entonces lo que había era superposición constructiva, y eso generaba justamente eh, que los máximos se sumaran y había la resultante era justamente con una amplitud mayor. Eso siempre es válido siempre y cuando la oscilación sea en la misma dirección. Por eso es importante este caso. Por eso es importante hacer la diferencia. Esto no es lo mismo que las onditas en el agua, por ejemplo, de la superficie, que cuando vienen dos ondas viajando y se superponen, uno ve el efecto justamente de la superposición como un aumento en la amplitud de oscilación del agua. En cambio, en el caso del campo eléctrico, depende de que ¿cómo se llaman? Los campos estén alineados. Si las polarizaciones no están alineadas, entonces no se generan estos efectos de interferencia destructiva y constructiva, sino que se generan cambios de polarización, que puede ser, por ejemplo, que la polarización de la onda neta, la onda total, como suma de las dos ondas, sea justamente en una dirección diferente o sea de una característica diferente, como por ejemplo se genere polarización circular. Entonces, asumiendo que vamos a tener una misma polarización para las dos ondas, entonces cuando las hacemos incidir sobre un punto, justamente la suma, que es lo que está... bueno, la suma de las dos ondas justamente va a generar el llamado efecto de interferencia. En algunos puntos van a haber máximos y en algunos puntos van a haber mínimos. Eso se va a dar por máximo por interferencia constructiva y los mínimos por interferencia destructiva. Entonces, junto con esto, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? Antes de eso, justo lo anterior. Ahí dice que la interferencia constructiva es solamente cuando es máximo y la destructiva solamente cuando es cero. O puede ser los intermedios en los que está, por ejemplo, nada, que no es máximo ni mínimo, pero que uno resta y el otro suma. ¿Entiendes? No, sí. Puede haber interferencia constructiva cuando no son, ¿cómo se llama? Básicamente aquí el máximo se da por interferencia constructiva y el mínimo se da por interferencia destructiva. Pero efectivamente, como dices tú, todos los puntos intermedios más bien llamémosle superposición, ¿no? Así es, esto se trata sobre que dos ondas se están superponiendo y la amplitud máxima se va a lograr cuando los máximos se juntan. ¿Ya? Entonces, pero es verdad lo que dices tú, lo que va a haber en todo momento es interferencia. Entonces podemos poner dos ondas y la onda de abajo se va a ir moviendo con respecto a la de arriba. En todos los puntos van a haber interferencia, ¿cómo se llama? Va a haber superposición de las ondas. Por lo tanto, todo este fenómeno de superposición le llamamos interferencia cuando efectivamente las ondas están, ¿cómo se llama? Con la misma polarización. Por ejemplo, ya en ese caso, cuando las dos están completamente alineadas, entonces tenemos una superposición constructiva máxima, porque ahí la resultante va a ser una onda de amplitud máxima. Sin embargo, cuando las ondas están completamente en desfase,
lo que se va a lograr justamente es la suma de las dos ondas va a tener una amplitud, menor. En el caso de Ya, que sean pero, efectivamente iguales, se anulan. pero perfecto. O sea, es un caso de la constructiva que sea máxima, pero puede ser todo lo intermedio siempre y cuando se aumente del valor, el valor como de una onda, por así decirlo, imaginando dos ondas igual. Insisto, interferencia, el concepto es interferencia. Nosotros le podemos poner una etiqueta de decir destructiva o constructiva, pero el fenómeno es interferencia. Es superposición de ondas. Entonces aquí yo estoy hablando de interferencia destructiva cuando simplemente se anulan las dos ondas, e interferencia constructiva cuando se logra un máximo de amplitud ¿cómo se llama? Al superponer las ondas. Pero, olvida la etiqueta, es básicamente la idea es interferencia, es superposición de ondas. Podemos simplemente, para que nos entendamos mejor, interferencia destructiva total, porque ahí también nosotros decimos interferencia destructiva total, es cuando básicamente se logra este mínimo, que las dos ondas se cancelan, y interferencia constructiva total cuando las dos ondas se sobreponen y se logran un máximo, cuando las dos están en fase, ¿ya? Así que Ya, mejor, sí. sí, es básicamente, el concepto es interferencia, sobreposición, y cuando se logra un máximo podemos hablar sobre, pero claro, interferencia siempre hay en todo punto. No, Sí, no quiero todas enredarlo interferencias. porque, claro, ¿qué pasa cuando no hay interferencia ni constructiva ni destructiva? ¿Se está destruyendo, se está construyendo? No, no, no. El concepto es interferencia, independiente de nada. Solo, lo que está ocurriendo es solamente interferencia. Ya, perfecto, Eh, gracias. ok, esto voy a ir un poquito más rápido con lo respecto al principio de Huygens, que es lo último que voy a alcanzar a ver ahora. El principio de Huygens nos dice que todo frente de onda se puede construir como si este frente de onda estuviera hecho de cada punto de este frente de onda estuviera hecho de una fuente de onda circular. Es decir, este frente de onda plano tiene, por ejemplo, aquí dibujé 3 puntos, pero cada uno de esos puntos es una onda circular, genera una onda circular que tiene la misma longitud, la misma amplitud y la misma frecuencia del frente de onda plano. Es básicamente una construcción diferente de este frente de onda plano. Porque si sumamos la contribución de cada uno de los puntos ¿cómo se llama?, que hay en esta línea, la resultante es también una onda plana. Entonces, principio de Huygens, recuerden, nos dice que cada punto en un frente de onda se puede construir como una fuente de onda circular centrada en ese punto del frente. Bueno, creo que son las 9:25, no creo que no voy a alcanzar a llegar a hacer mucha explicación con respecto a esto, así que mejor los dejo hasta aquí y retomo la próxima clase. ¿Ya? Bueno, me aprovecho de despedir, que estén muy bien, nos vemos ¿qué día es? El lunes, ¿ya? Me quedo con quienes Chao, profe. tengan preguntas. Chao, chao. Gracias. Chao. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Bueno, si no hay preguntas, voy a cerrar en 3, 2, Profe, ¿sí? ¿se escucha? ¿Sí? En la pestaña de intensidad, cuando usted escribe la fórmula con el vector de Poynting y después lo pasa como a I0, ese I0 no debería ser una O tilde, ¿Una qué? una O tilde. O tilde. Con- ¿Qué significa o es tilde? que para,
porque no es el mismo siempre, ¿no? Cuando te resume en la pestaña de intensidad. Esta de acá. Sí, sí, sí. Sí, la primera ecuación, después la iguala a un I0 coseno de teta o tilde. Ese I0 no debería ser I o tilde. Mm, ¿O está bien así? eh, técnicamente está bien así porque está todo comparado con respecto a la intensidad que llega a la, ¿cómo se llama? A la superficie. Entonces, es lo que va a cambiar, claro, básicamente nos dice la intensidad que llega a la superficie es, eh, se va a repartir en las distintas intensidades que son justamente ¿cómo se llama? Las O tilde que estamos acá, que estamos diciendo acá. La intensidad, ¿cómo se llama? Porque si no tendríamos un pequeño problema acá, que se nos cancelarían las dos, ¿se entiende? Serían la misma. No, lo que estamos diciendo acá es que básicamente la intensidad y la reflectancia, la intensidad de la onda reflectada, ya sea paralela o perpendicular, va a depender justamente de la intensidad que llega a la superficie, pero multiplicada por un cierto vector, o sea, por un cierto valor coseno del ángulo, ¿se entiende? Porque esta energía se tiene que repartir en un área diferente. Ese es el tema. ¿Se entiende? Sí, por eso el coseno sale del producto punto, ¿no? Sí. Pero por eso, como el vector de Poynting ya tiene el O tilde, ¿eso no cambia respecto al medio? Am, no entendí la pregunta. ¿Qué? Sí, Porque el ¿no es cierto que tilde. está como la permeabilidad eléctrica respecto a cada medio y también tienen el coeficiente de refracción, como el N1 y el N2, que mm, lo va cambiando respecto a que... ah, tienes razón. Un segundito. que- Sí, tienes razón. Tienes razón. por eso no. Sí, entonces aquí. No sé cuál. No importa. Sí, no, efectivamente. Lo que pasa es que tendría que llamarle de otra forma, porque, a ver, sí, tienes razón. Ahí tengo que llamarle de otra forma, pero tendría que buscar la forma para que no se enreden, porque tienes razón, no es la intensidad técnicamente en la pared, porque claro, tiene que ver con ¿cómo se llama? Con los índices de reflexión y todas esas cosas que van en el medio. Entonces, tal vez podría ser no poner I0, sino que poner, em, creo que es más técnico ponerlo así, un medio epsilon sigma eh, o tilde No, n pero sigma no, se dividió n sigma y esto ahí sí al cuadrado. Sí, técnicamente tiene más sentido hablar de eso. Tienes razón, no lo había notado. mm, Pero bueno, efectivamente eso sale de, ¿cómo se llama? Em, ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Eso del debe vector de salir Poynting. del vector de Poynting, sí. Sí, sí. Eso era que tenía la duda. Pero, No, 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 sí, tienes razón. Efectivamente, yo me condoría ahí al poner I0. Ahí lo voy a eh, cambiar. eso. Bueno, Gracias, ok, profe. ya pues que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. También, chau, chau. Entonces, si no hay más preguntas, ahora sí, me despido en 3, 2, 1. Cerramos.